contra el oro. ¿En qué se traduce? Bueno, lo que está ocurriendo ahorita, que es el saqueo del oro venezolano a través de Turquía para seguir manteniendo los privilegios del poder, a la corrupción de Maduro. Entonces yo creo que esto lo que viene a anunciar acá es claramente Estados Unidos de poner límites a la corrupción y de cerrar estas puertas, de seguir saqueando el dinero de los venezolanos para proteger la dictadura de Maduro y mantener sus privilegios. Y creo que lo relevante de esto es que pone en el tapete el tema de Venezuela, donde lo vincula a Cuba y como una necesidad de que no solo Estados Unidos, sino que el resto de los países también dejen de ser tolerantes y presionen de aquí en adelante para buscar un desenlace en Venezuela. Creo que lo que viene acá es poner nuevamente en la agenda el tema de Venezuela, hacer un llamado a los otros países a sumarse y tener en cuenta que Cuba ha sido como el mentor de esto. Y en cierta forma Venezuela financiando a Cuba y a Nicaragua. Y al caerse el dinero de Venezuela, pues tambalean también estos dos países y por supuesto Venezuela también. El asesor de seguridad mencionaba justamente el cambio político en Brasil y en Colombia. Tú que has manejado justamente esas relaciones internacionales, ¿puede haber entonces un brazo mucho más fuerte entre Estados Unidos, Colombia, Argentina, que además se sumó un poco antes, y Brasil? Bueno, yo creo que el cambio de Brasil es importante. Brasil es uno de los países más importantes de Latinoamérica. Así que para nosotros es fundamental esa unión y también con Colombia. Y recordemos que el día de ayer se reunía todo el Grupo de Lima, que agrupa a los principales países de Latinoamérica, buscando una salida a la crisis de Venezuela. Así que esto más bien viene a sumar y a complementar lo que están haciendo. Y uno de los mensajes que dijo el embajador Bolton fue precisamente que no se puede ser todo de Estados Unidos. Y la invitación que hace a los otros países de la región de no ser tolerantes y aumentar esa presión diplomática y en particular la mención pues, hacia la Unión Europea de que aumente esa presión para que tengamos nosotros rápidamente libertad en Venezuela. ¿El discurso cumplió con las expectativas? ¿Esperaban más o esperaban menos de las? Yo creo que lo importante es que está en agenda y en Latinoamérica el tema de Venezuela es fundamental. Entonces yo creo que el foco es nuevamente la administración Trump está encima de la crisis venezolana, la ve atado a lo que está ocurriendo en Cuba y que no pueden ser más tolerantes, sino más bien avanzar y aumentar la presión, que es el momento de aumentar la presión y no de disminuirla, y esa la compartimos. Son las declaraciones de Carlos Vecchio, quien es coordinador nacional de Voluntad Popular. Hay otros venezolanos que se encuentran acá. Quería con el alcalde en el exilio, Gustavo Marcano, consultar su opinión sobre esta sanción específica contra Venezuela. Normalmente se habla del petróleo, pero nos sorprenden con el oro. Bueno, porque además el oro ha sido fuente de toda la corrupción. Además, la guerrilla es bien conocido que es una de las fuentes de financiamiento más importantes en todo lo que es la presencia de la guerrilla en el Estado Bolívar, específicamente de células provenientes del ELN. Y lo más importante es que los Estados Unidos una vez más incrementa la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, que es un narcorrégimen, que es un régimen que alberga hoy en día en el territorio nacional a factores terroristas, a factores de la guerrilla, tanto provenientes de la FARC como del ELN, y creo que esto es un mensaje muy importante para seguir incrementando la presión. Es el momento, como dijo el embajador Bolton, de incrementar la presión y de no disminuirla, y eso además tiene que servir de un llamado a todas las democracias del mundo para contribuir con la libertad de Venezuela, que es todo lo que anhelamos los venezolanos. Son las declaraciones del alcalde en el exilio, Gustavo Marcano. También nos encontramos en vivo para BPI TV. Consultar tu opinión sobre esta sanción específica con el oro. Tú que conoces muy bien la frontera, has ido más de 5 veces. Él justamente se refería a la frontera de Brasil, a la frontera con Colombia y ahora esta nueva sanción. Es muy importante el mensaje que dio hoy John Bolton por dos razones específicamente. La primera es colocar en el mismo plano las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Los tres regímenes son sinónimos de pobreza, son sinónimos de opresión y son sinónimos de separación familiar, porque bien sabemos que los tres regímenes han generado éxodos de dimensiones históricas. Y en segundo lugar es que se sigue incrementando la presión
de la comunidad internacional a través de estas sanciones, específicamente en el sector de oro, que se ha convertido en otra de las fuentes alternativas por parte del régimen de Nicolás Maduro para sostenerse en el poder. Yo lo que agregaría es que es muy importante a que siga habiendo un esfuerzo de la comunidad internacional para contrarrestar toda la economía criminal que promueve y protege Nicolás Maduro a través del narcotráfico, a través del tráfico ilegal de minería y a través del tráfico de personas. Esto es un paso importante que se está dando con respecto al oro, pero también es muy importante estar atento a la respuesta que pueda haber a través de actividades ilícitas para que el régimen se siga financiando. En todo caso, como siempre hemos mencionado, la presión de la comunidad internacional, especialmente en un mundo globalizado, es esencial para que en Venezuela, Nicaragua y Cuba tengamos democracia, tengamos justicia y sobre todo abunden las oportunidades para las nuevas generaciones. Él aseguraba que era el momento en donde más débiles se encontraba Cuba, Venezuela y Nicaragua, estos regímenes. ¿Crees que eso es verdad? Bueno, yo no tengo la menor duda que Maduro estaba muy frágil. Maduro hoy es rechazado por más del 80% de la población, tiene una economía colapsada, tiene los servicios básicos colapsados, está aislado a nivel internacional y además de eso hay fracturas importantes a lo interno de la Fuerza Armada Nacional. Es fundamental que la Fuerza Armada Nacional, especialmente los rangos medios y bajos, puedan asumir una posición institucional, que cuando hablo institucional no es en la defensa de un partido, ni una coalición, ni un individuo, es al servicio de los venezolanos y es obedeciendo a la Constitución, que dice que la Fuerza Armada Nacional está para garantizar la seguridad y la defensa de la nación, entendiéndose como nación en el territorio y la población. Ahí sabemos que hay fuerte descontento, casi la mitad de los presos políticos hoy en Venezuela son soldados que tienen familia, que están sufriendo de no poderlos ver, que están sufriendo de esas injusticias al ser torturados y que pues con el tablero de la comunidad internacional, así como los soldados institucionales y la presión de calle que no debe desvanecer, yo estoy convencido que son los tres tableros que hay que trabajar para que en Venezuela pronto tengamos democracia. Yo soy un convencido que si el régimen de Maduro se desvanece, eso tendrá efectos inmediatos en Daniel Ortega en Nicaragua y en Díaz-Canel en Cuba. Son las declaraciones de David Smolarsky, quien es el coordinador para la crisis migratoria que actualmente existe en el país. Estamos en vivo. Vamos a tratar de consultar la opinión de Lincoln Valar, quien se encuentra en este lugar. Estamos en vivo. Quería justamente consultar su opinión sobre este importante discurso que además sanciona el oro en Venezuela. Sí, son pasos importantes hacia adelante. Y vendrán más. Pero lo más importante es que hay un amigo y un equipo en la Casa Blanca, amigo de la libertad, y no de los verdugos de esos tres pueblos. ¿Cómo incrementarán las presiones para que Cuba se debilite y por tanto Venezuela y Nicaragua? Que se fortalezca Cuba a través de la eliminación de la tiranía. Porque no confundas Cuba con la tiranía. La tiranía es anti-Cuba. Oprime a los cubanos. Igual que entonces sus colonias, porque lo de Venezuela es una colonia de los hermanos Castro ahora y de los hijos de Raúl Castro y el títere ese que tienen. Venezuela es una colonia. Para ayudar al pueblo de Venezuela hay que ayudar al pueblo de Cuba. Y eso lo han reconocido. Lo ha reconocido este equipo en la Casa Blanca y por eso sabemos que vendrán otras medidas, pero la mejor noticia es que se han dado cuenta de la naturaleza del problema. El asesor de seguridad aseguraba que la política de Donald Trump no era una política de selfies. ¿Cuál es la política de Donald Trump con respecto a esto? Apoyo a los pueblos y oposición a las tiranías. Son las declaraciones de Lincoln Valar, quien se encuentra acá justamente habiendo... también queríamos conversar, estamos en vivo para BPI TV, disculpe el atrevimiento, conversamos con Pedro Burelli. Quería que nos comentara, usted que conoce mucho la economía venezolana, el tema del oro, ¿cómo podría afectar directamente al régimen de Nicolás? Bueno, yo creo que, primero, hola. Ay, perdone que lo haga así, es que estamos en vivo. Sí, sí. No, yo creo que el tema del oro tiene muchísimas
facetas. Una, obviamente, es que se está utilizando el oro como mecanismo de evadir las sanciones financieras y financiar ciertas actividades. Segundo, obviamente un elemento altísimo de corrupción, es decir, porque hay el elemento de la explotación ilegal. Tercero, hay un poco de cómo se está explotando el oro en Venezuela, en lo que es la degradación del ambiente. Cuarto, es el rol de la guerrilla colombiana en la explotación del oro. Entonces, cuando tú ves el oro, cubre una serie de problemas que si uno ve como microcosmo el sur del Orinoco, te das cuenta que es un estado fallido, un estado, ahí ves el estado mafioso en su plenitud. Yo creo que ahorita estás viendo con el oro, pero estoy seguro que se va a extender a toda la actividad minera, coltán, diamantes y todo eso, porque lamentablemente se ha enquistado todo este estado mafioso en esa zona del país. Entonces, la primera parte, la parte más fácil, es tratar de darle al oro venezolano un poco la característica de los diamantes de oro, de sangre, es decir, o diamantes de conflicto, es decir, señores, no toquen esto, este producto es resultado de actividades criminales. Entonces, usted transa con ese mineral y usted está básicamente contribuyendo a la destrucción o la criminalización de un país. Yo creo que va a afectar muchísimo. Creo que toda la base de la relación con Turquía se está haciendo es con ese oro. El oro se lleva ya y la comida entonces se está pagando con oro. Se está mezclando el oro con las CLAPS. Entonces es un círculo bastante cerrado. Yo creo que el Departamento del Tesoro en esta orden ejecutiva que se anunció y ya se acaba de publicarle la orden ejecutiva en este mismo momento, la acaban de montar el Departamento del Tesoro, va a ir precisamente a los individuos venezolanos, a los entes venezolanos que están metidos en eso y también a los intermediarios. Y yo creo que va a ser una señal bastante importante para Turquía, decir, mira, ustedes no pueden mantener al gobierno de Venezuela si a cambio de eso nosotros estamos viendo que se está destruyendo el ambiente de Venezuela. Esto entra al mercurio, los sedimentos en los ríos. Es decir, este es un problema gigantesco. Y es un problema que yo a veces siento que la clase política en Venezuela, no por criticarlos, pero o sea, viven en Caracas y no se están dando cuenta que en el 60% de nuestro territorio, que es lo que queda al sur del Orinoco, estamos viendo lo que es un estado totalmente fallido y criminal. Y eso es irreversible, el daño que está ocurriendo ahí es irreversible. Y uno se alegra que un gobierno le importe tanto el tema que entienda y lo haga parte de un programa de sanciones. Sabemos que acaban de publicar lo que sería esta sanción, que no lo ha podido leer, pero más o menos cómo opera en el mercado internacional. Es decir, hay un estadounidense... Es que el mercado internacional del oro es un mercado bastante regulado y muy conocido y las cifras se publican y los refinadores son conocidos y los lugares donde se almacena el oro. Es un negocio realmente estable, moderno, como más transparente. Lo que está ocurriendo en Venezuela es la falta de transparencia de todo el negocio. Es quién lo produce, quién lo compra, cómo se transporta, quién cobra, para qué se utiliza. Toda esa cadena donde inclusive hay la percepción de que oro venezolano está yendo para ayudar a Irán. Es decir, que llega, se refina en Turquía y de ahí pasa a Irán y se está triangulando, y a medida que las sanciones que empiezan a partir del 5 de noviembre a Irán con la venta de su petróleo, sí, aquí se ha montado también un esquema para Venezuela ayudar a uno de los gobiernos más cercanos que ha tenido, que es Irán. Entonces, yo creo que estamos frente a una escalación de lo que es la percepción de lo que es Venezuela como Estado represor, pero también como Estado mafioso. Son las declaraciones de Pedro Burelli, experto en petróleo, además con amplia experiencia en petróleos de Venezuela, y quien además nos daba la manera de entender cómo afectará al régimen de Nicolás Maduro esta importante sanción. Él aseguraba que no solamente se trata del mercado tradicional del oro, sino que es justamente el contrabando que ha aprovechado el gobierno de Venezuela para aprovecharse de estas riquezas y poder seguir
seguirse financiando. Incluso él aseguraba que la comida de los clubs en muchas ocasiones se compra con oro. Es entonces la información que tenemos desde la Torre de la Libertad en la ciudad de Miami, transmitiendo en vivo y en directo para BPI TV este importante discurso de John Bolton, donde se publica esta orden ejecutiva que paraliza cualquier tipo de comercialización de ciudadanos estadounidenses con el oro venezolano. Nosotros con esto volvemos con más de la programación de BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.